Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro curso de higiene y manipulación de alimentos. En este día vamos a hablar de lo que son las plagas y el control de plagas y roedores. Revisemos qué es una plaga. Plagas son todos los animales que luchan con el hombre para conseguir agua y alimento, atacando sus espacios, dañan estructuras, son vectores de enfermedades y fuentes de contaminación. Cuando nosotros hablamos de plagas acá, sobre todo en el sector de alimentos, estamos hablando de cucarachas, de moscas, de hormigas, de murciélagos, de palomas o pájaros que nos traen los palitos y los dejan en nuestras áreas de proceso y eso nos puede contaminar los alimentos. También hablamos de los cocos que vienen en los granos, que también son focos de contaminación. ¿Qué buscan ellos en un ambiente para poderse quedar, para amañarse? Buscan que ese ambiente tenga aire, que tenga agua, y por eso es tan importante que nosotros no dejemos depósitos de agua por ahí. Alimento, les encantan los alimentos, no son muy exigentes en cuanto a la comida, comen de absolutamente todo y también requieren o buscan un buen refugio. Entonces, como vemos, son condiciones que nosotros podemos brindarles y se trata justamente de que nosotros evitemos darles estas condiciones que son las que ellos buscan para poder quedarse con nosotros. Por eso debemos aplicar unos principios básicos de control de plagas, como la minimización de las plagas, de la presencia de las plagas en nuestras cocinas, en el restaurante, en el área de servicio del restaurante, en el hotel. Debemos estar controlando para que ellas no estén presentes. Hay que hacer un programa de prevención de plagas y uno de erradicación también. Si se opta por aplicación de sustancias químicas, que es otra opción para controlar, se debe contratar un agente externo. Recuerden, como ya sabemos, en las áreas de proceso de alimentos no se permite que haya sustancias químicas como rodenticidas, fungicidas, cucarachicidas, ningún tipo de químicos para control de estos animales. Por eso la norma dice, no se permite que hayan estos químicos, pero sí se permite que el ejercicio de control con sustancias químicas o erradicación con sustancias químicas lo haga un agente externo al restaurante y que sea un agente externo especializado, certificado. No cualquier persona, deben tener certificación como empresa que se dedica a la erradicación de estas plagas. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Desde el punto de vista de nosotros, pues conocer las plagas, mirar cuáles son sus hábitos para poder evitar brindarles comodidad, mirar cómo podemos hacer controles físicos para no dejarlas entrar, evitar facilitarles las cosas para que ellas aniden y se alimenten. Entonces debemos no dejarlas anidar y alimentar. Una manera de hacer esto es hacer un control de plagas. Entonces, para eso vamos primero a hacer un diagnóstico inicial donde vamos a ubicar, a mirar con cuidado si hay plagas y si sí las hay, dónde están. ¿Cómo sabemos que hay plagas? Pueden haber heces de ratones, pueden haber heces de cucarachas. Miramos a ver si por ahí hay plumas, entonces de aves. Entonces, esa es la manera de poderlas ubicar. Una vez tengamos ese diagnóstico inicial, vamos a hacer campaña de erradicación. ¿Cómo vamos a hacer esa campaña de erradicación? Vamos a eliminar los nidos que veamos que hay por ahí, a quitar las madrigueras, a eliminar esas madrigueras que tengan. Vamos a mantener todo súper, súper higiénico y desinfectado y debemos mantener mucho orden. Esto es muy importante, no almacenar cosas que no necesitamos. Entonces, las cosas que no se necesitan debemos retirarlas de la cocina, del restaurante, del área de proceso. Una vez hagamos esto, vamos a establecer unas medidas preventivas.
¿Cómo vamos a hacer esas medidas preventivas? Haciendo controles de lugares por donde puedan ingresar estos plagas y roedores, mirando permanentemente si hay nidos y evitar dejarles comida para que ellos se alimenten. Recuerden que ellos comen de todo, la comida puede estar fresca, puede estar descompuesta, ellos comen de absolutamente todo y no son exigentes con la comida. Por eso es importante que nosotros evitemos dejar las comidas destapadas, los residuos deben estar sacarse del área de proceso. Y de forma rutinaria vamos a estar mirando trampas y venenos que coloque nuevamente un agente externo. Acuérdense que nosotros no lo debemos hacer. Debemos contratar un agente externo. Y vamos a hacer una verificación periódica de que no vayan a haber por ahí roedores, cucarachas, moscas, y eso lo hacemos de manera periódica. Generalmente la persona externa que nos hace el ejercicio de erradicación está también periódicamente revisando. Si llegamos a encontrar que sí se devolvieron otra vez y se quieren amañar, hacemos un plan de mejora y hacemos un programa de corrección y prevención para evitar que ellos estén con nosotros. En las instalaciones, ¿qué debemos hacer? Entonces, inspeccionar toda el área física para evitar el ingreso de plagas. No dejar material que esté en desuso, lo que no necesitemos simplemente se saca de lo que es el restaurante, el área de servicio, el área de las mesas. No dejar reservorios de agua contaminada, o sea, si hay reservorios de agua por alguna situación que se requieran, estos deben estar en buenas condiciones. Hay que mirar muy bien en las escaleras, debajo de las escaleras, los pasos, las estructuras elevadas, que no vayan a haber nidos por ahí. Hay que estar muy pendiente de estas estructuras para verificar que no hayan nidos. Que en las partes interiores, por ejemplo en paredes, en las uniones de las paredes, no vaya a haber ranuras, porque por esas ranuras se meten las cucarachas. Entonces hay que estar pendiente para que no vaya a haber ranuras y si las hay, procedemos de una vez a taparlas. Evitar que hayan aberturas entre las uniones entre el techo y la pared. Y si por alguna situación hay espacios, hay que colocarles una malla para evitar que por ahí se nos cuelen las palomas, los pájaros, las cucarachas también y las moscas. Los desagües que tengamos deben estar con las rejillas pegadas, bien pegadas, porque ustedes saben que por ahí se meten los ratones y en buen estado. Las ventanas, si las tenemos, hay que tenerlas cubiertas con una malla o anjeo para evitar que las moscas ingresen. Los marcos de las puertas y las ventanas deben ser de cierre hermético para evitar que por ahí se nos cuelen las cucarachas. Eso en cuanto a las instalaciones, pero también debemos mirar nuestros alrededores. Entonces ahí tenemos que mirar muy bien nuestros vecinos y cuando hablo de vecinos nosotros generalmente miramos el que está al frente y los dos que están al lado, pero nos olvidamos de los que están atrás y muchas veces en la parte de atrás de los restaurantes o del hotel puede haber lotes desocupados. En esos lotes desocupados generalmente botan basura, botan muebles, botan electrodomésticos, botan cosas que ya no usan y eso hace que en esos lotes se amañen los roedores y las cucarachas. Entonces debemos mirar muy bien en los alrededores, que vamos a observar que haya ausencia de lotes baldíos. Pero si sí hay un lote y no podemos hacer nada, hablar con quien corresponda para que ese lote lo estén limpiando y lo estén podando. Que las vías de acceso a nuestro hotel o restaurantes siempre estén limpias, sin empozamiento. Si hay pasto, arbusto, maleza cerca, pues que quien corresponda los mantenga podados. Por favor, que en los alrededores no hayan materiales, como les digo, en desuso. A veces dejan muebles por ahí tirados o dejan cajas tiradas con material que ya no sirve y eso lo que hace es atraer los roedores y las cucarachas. Si en los alrededores hay reservorios de agua o lagos, procurar que estén en buenas condiciones. Pero es que eso ya se nos sale de las manos a nosotros, sí, pero podemos hablar con quien corresponda para que nos apoye con esa labor.
debemos buscar que en los alrededores no haya madrigueras, entonces, pero no nos vamos a meter al lote que está desocupado, sí, pero usted puede mirar desde su instalación, desde su edificación, lo que limita con ese lote que no vayan a haber madrigueras por ahí. También debemos tener buenas prácticas en el almacenamiento, buen manejo en el almacenamiento. Entonces, en ese almacenamiento, ya saben, no debemos guardar cosas que no necesitamos. Debemos evitar guardar cosas de cartón, evitar guardar cajas, evitar guardar madera, porque eso atrae mucho las cucarachas. Evitar guardar guacales, si nos traen los vegetales en guacales, saquemos los guacales porque esos son generalmente vienen con cucaracha, esa cucaracha pequeñita, la cucaracha alemana. Se debe hacer un manejo correcto de los residuos sólidos. Estos residuos sólidos, ustedes ya saben, debemos estar desocupando periódicamente los botes de donde colocamos esa basura. Esos botes una vez los desocupemos, vamos a limpiarlos, a lavarlos y a desinfectarlos. Si tenemos áreas donde colocamos material que se lleva a alguien para reciclar, debemos mantener ese lugar muy limpio y que ese material que se llevan para reciclar no quede sobre el piso, sino sobre una estiva para evitar atraer tanta cucaracha y que la estiva no vaya a ser de madera, preferiblemente plástica o de aluminio. Hay que mantener todos los lugares muy limpios y desinfectados, eso ya lo hemos hablado, para evitar que ellos se amañen en nuestros espacios. Generalmente los roedores, las cucarachas, las moscas les encanta la suciedad, así que si nosotros mantenemos limpias y desinfectadas nuestras áreas de trabajo, vamos a lograr que ellos poco estén con nosotros. Para este control de plagas podemos utilizar químicos como insecticidas o rodenticidas, pero en este caso de que utilicemos insecticidas o rodenticidas, recuerden que debemos contratar un agente externo para que haga esa aplicación. Por ningún motivo debemos tener en el restaurante o en la cocina del restaurante materiales, productos que sirvan para hacer esta erradicación. O sea, no pueden haber rodenticidas, ni insecticidas, ni cucarachicidas, ningún tipo de estos elementos porque pueden generar una intoxicación por algún accidente. Desde el punto de vista físico nos podemos apoyar con lámparas. Hay lámparas ultravioleta que hacen que eliminan las moscas y que eliminan las cucarachas. También podemos utilizar el ultrasonido, como este equipo que ustedes ven acá. Este ultrasonido hace que se alejen las moscas, los zancudos, los ratones, las cucarachas, las hormigas. Y también podemos utilizar trampas. En el caso de que utilicemos estas trampas que son para roedores, esas trampas deben ser colocadas por ese agente externo que se contrata. Vamos a revisar específicamente algunas cosas de los roedores. Los roedores les encanta vivir en cualquier parte. Ellos viven en el agua, viven en las partes altas, viven en techos. Ellos por eso no tienen situación. Les ¿Qué buscan ellos? Tener alimento. Entonces a ellos les gusta de todo, ellos comen de todo. Pueden almacenar comida por varios meses. Les gusta tener acceso a agua. Tienen un diente superior que deben desgastar porque él crece todos los días y entonces ese diente superior necesitan estar royendo para poderlo desgastar. Por eso es que a ellos les gustan las cosas duras también, como por ejemplo cables, como por ejemplo madera, que ellos pueden roer cajas, que ellos puedan roer para poder desgastar ese diente, además de lo que comen usualmente. Comen, como les digo, de todos. Ellos con la comida no son exigentes. Se reproducen cada 2 meses y cada 2 meses la rata tiene 7 crías. Esas 7 crías a los 2 meses ya se pueden reproducir. Entonces, por eso es que tenemos tantos roedores en nuestro alrededor. Ellos tienen un sistema de organización de tal forma que las ratas viejas son las que salen a inspeccionar y a buscar la comida. Si la rata come y se muere, ellos no comen de lo último que consumió la rata. Ellos saben, asocian qué fue lo último que comió con la muerte y eso es exactamente lo que ellos no comen. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando ponemos trampas o cuando utilizamos, eh, ponemos algún rodenticida, porque ellas asocian la comida, lo último que comieron
que comió la rata que murió y evitan consumir ese alimento. Acumulan comida por largo tiempo, pueden perfectamente acumular la comida por 3 meses. Y nosotros a veces decimos, no, ya, por fin nos deshicimos de las ratas. Resulta que no, que fue que ya se llevaron para su madriguera la comida y tienen allá acumulado hasta por 3 meses. Ya los 3 meses vuelven y salen a buscar comida. Ellas son transmisoras de mordedura de la rata, fiebre, rabia. Con las heces pueden transmitir leptospirosis, parasitismo, salmonelosis. Por eso es muy importante que ustedes, cuando reciban alimentos que estén enlatados, por favor, antes de abrir las latas, lávenlas bien con agua y jabón para evitar tener contacto con heces o con la orina de los ratones. ¿Por qué? Porque ustedes esos productos los compran y esos productos están almacenados y no sabemos si el lugar donde estaba almacenado antes de llegar a ustedes hayan ratas o hayan cucarachas. Con la picadura, ellos transmiten algunas enfermedades como la peste bubónica, el tifo murino, a través de plagas, de pulgas que ellas tienen. También transmiten tenias cuando el perro consume por alguna situación la pulga de la rata. Les voy a compartir ahora un video para que observemos algunos comportamientos de la rata. Permítanme un momento. Cuando llega la noche, se atreven a salir de sus madrigueras. Ratas. La tierra está poblada por miles de millones de ratas. Nada está a salvo de ellas. Penetran en sótanos y depósitos, en fábricas y negocios, en restaurantes públicos y despensas privadas. Trepan por tuberías y cables. Nada las detiene. Las ratas alcanzan siempre su objetivo. Viven donde encuentran alimentos, es decir, prácticamente en todas partes. En las alcantarillas, vertederos de basuras, instalaciones industriales y jardines, a orillas de los ríos, en puertos, casas y granjas. Las ratas devoran todo aquello que les gusta. Y les gusta casi todo. Causan daños por cientos de millones en todo el mundo, año tras año. Las ratas viven en las proximidades del hombre y los animales domésticos. Las ratas destruyen materiales. Los afilados dientes de las mandíbulas superior e inferior actúan como poderosos cinceles. Las ratas roen materiales de embalaje, cables y alambres. Causan cortocircuitos en las conducciones eléctricas. Paralizan computadoras e interrumpen procesos de producción industrial. Las ratas son plagas higiénicas. Un ejemplo, excrementos de rata en los cereales.
Cuando se limpia el grano, los excrementos son convertidos en un polvo muy fino que se distribuye uniformemente. Si no se combate a las ratas, sus excrementos y orina pueden contaminar nuestros alimentos. Las ratas son vectores de enfermedades. Las ratas y sus parásitos pueden transmitir ciertas enfermedades, como por ejemplo la fiebre Sodoku, la salmonelosis, el mal de Weil, el tifus o la peste. Existen muchas especies de ratas. Las más dañinas son las pardas y las ratas negras o comunes. Las ratas pardas viven preponderantemente en el suelo. Su pelaje, cuyo color puede variar del marrón al gris, les permite camuflarse muy bien. Algunos ejemplares pesan más de medio kilo. La rata parda construye madrigueras subterráneas en campo abierto. Prefiere las cercanías del agua. Nadadora resistente, puede penetrar desapercibida en las moradas del hombre a través de las alcantarillas. Las ratas negras o comunes son algo más pequeñas. Su pelaje es negro o marrón grisáceo. Como en sus orígenes habitaban en los árboles, prefieren los pisos altos o tejados donde construyen sus nidos. Cuando se siente en peligro, la rata negra huye invariablemente hacia arriba. Las ratas viven siempre en grandes comunidades. Y las colonias crecen rápidamente, pues las ratas son muy prolíficas. Una rata hembra produce cada 2 meses una camada de unas 7 crías que después de 2 meses están a su vez en condiciones de procrear. Como todos los animales que viven en manadas, las ratas tienen un riguroso orden social. Ello no impide que luchen constantemente para defender su jerarquía y su territorio. Fuera de sus madrigueras, los roedores tienen trayectos fijos que marcan exactamente con orina. Los senderos muy frecuentados por las ratas presentan una ausencia total de vegetación, por lo cual pueden ser identificados fácilmente. Cuando las ratas encuentran una abundante fuente de alimentos, suelen acumularlos, haciendo reservas. De esa manera, pueden permanecer en sus madrigueras en caso de peligro, sin necesidad de salir en busca de comida. Una de sus características es la desconfianza ante todo cambio en su hábitat. Primero, los alimentos son investigados con escepticismo y solo los ingiere después de cuidadosos olfateos y cautelosas pruebas. Las experiencias negativas se difunden rápidamente por la manada. Ello constituye un problema, por ejemplo, para los venenos agudos de efecto rápido. La colonia está informada sobre el peligro y evita esos cebos. Como las ratas reconocen la relación de causa-efecto, surge una aversión al cebo que debe evitarse para lograr un rodenticida eficaz. Los Bueno, entonces, como pudimos observar, estas ratas hay que tener mucho cuidado, son bastante astutas y ellas, por eso es que nosotros cuando utilizamos venenos debemos colocar, o sea, evitar tocarlos con la mano porque ellas detectan la grasa. Y entonces cuando colocan cebos que han sido tocados con con la mano, al detectar las grasas, ellas no consumen el veneno que nosotros estamos utilizando. Entonces, por eso es importante que tengamos esa precaución, aunque ya dijimos que si estamos en el restaurante, debemos evitar hacer eso nosotros y que quien debe hacer esta actividad
es la persona que esté calificada, no solo calificada, certificada en esta tarea. Entonces, adicionalmente, como ustedes vieron, las ratas se meten por cualquier lado. Su organismo se puede volver plano y por eso es que ellas a veces cuando están huyendo pasan rápido por cualquier parte porque su organismo, su esqueleto se puede aplanar y caben por cualquier parte. Bueno, entonces vamos ahora a revisar eh, otra plaga, que en este caso es las cucarachas. Las cucarachas también son plagas que nos transportan en su cuerpo microorganismos, suciedad, contaminantes. Prefieren vivir en lugares calientes, húmedos y oscuros. Ellas son de hábitos nocturnos. Por eso es que ustedes dicen, no, en mi casa no hay, en la cocina no hay nada de cucarachas. No, señor, en mi casa no. Se han levantado por ahí a la madrugada a revisar la cocina. Debemos dejar todo limpio y desinfectado para evitar que ellas estén. En épocas de lluvia invaden en gran cantidad los ambientes domésticos. Con el pegante de una estampilla que es súper pequeñito, pueden alimentarse durante un mes. Les encanta la boca y las pestañas de los humanos. Por eso es que debemos evitar acostar a los niños que queden sucios. Debemos limpiarles muy bien su carita para evitar que ellas vengan a comer de su boca y a comer de sus pestañas. Es peligrosa porque regurgita algunas de sus comidas parcialmente digeridas y depositan excrementos al mismo tiempo que se alimentan. Ellas tienen un sistema digestivo muy primitivo, eso hace que ellas coman y al momento ya tengan que estar vomitando y tengan que estar haciendo popó. Si nosotros viéramos ellas haciendo eso sobre la comida, ¿comeríamos? Yo creo que no. Además, en sus patas y en su cuerpo, como yo les dije, cargan muchos microorganismos porque les encanta la suciedad. ¿Cómo podemos hacer un control? Podemos hacer un control químico, que en este caso podemos usar cucarachicidas, pero recuerden que en el hotel y en el restaurante, sobre todo en el restaurante, no deben haber estas sustancias. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un agente externo certificado que haga este control. Nosotros sí podemos mirar que no hayan grietas en las paredes. Si identificamos que hay grietas, rápido mándenlas a tapar para evitar que por ahí se nos cuelen las cucarachas. Debemos eliminar cualquier refugio, ya saben, no acumulen cajas de madera, no acumulen cajas de cartón. Lo que no sirva, no lo dejen acumulado porque esos son focos de contaminación. Debemos ser muy cuidadosos con la limpieza, especialmente de los restos de alimentos porque estos cucarachas pueden venir a comer ahí. Todo debe quedar muy bien limpio, desengrasado, porque los restos de grasa atraen las cucarachas. Por ejemplo, cuando tenemos mascotas en la casa, el plato donde colocamos la comida de la mascota, debemos lavarlo muy bien para evitar que ahí quede grasa, residuos de grasa y las cucarachas vengan ahí a comer. Se deben mantener los productos alimenticios en envases tapados y sellados, lo mismo que el alimento de las mascotas. No dejar comida y agua para animales domésticos en el suelo, vaciar con frecuencia los cubos de la basura. Y recuerden que estos cubos de la basura no solo se deben vaciar periódicamente, sino que también se deben lavar y desinfectar muy bien. Recuerden que la comida y la humedad atraen las cucarachas. Se debe evitar las fugas en las cañerías. ¿Por qué? Porque en los lavaplatos también, porque eso, además de que está bajando agua sucia, va a haber contaminantes de microorganismos, es una fuente de bebida para las cucarachas y para las moscas. Debemos mirar que no hayan cucarachas escondidas en cajas. Cuando a ustedes les entregan los vegetales, los alimentos, a veces vienen en guacales. Esos guacales son especiales para atraer cucarachas, entonces debemos estar revisando muy bien. Sellar las grietas y las hendiduras, controlar en los alrededores. Como les decía al principio, hay lotes a veces desocupados y en esos lotes botan muebles, botan equipos que ya no sirven, entonces estar revisando que no hayan hendiduras para que se pasen porque ya se quedan allá a vivir, pero se vienen a comer aquí a nuestro restaurante. Mantener limpio debajo y detrás de los aparatos eléctricos porque ellos generan calor y a ellas les gusta calor.
Almacenar los alimentos empacados correctamente. Ustedes ya saben que lo que está, si vamos a dejarlo por fuera del refrigerador, los alimentos deben estar bien tapados en contenedores para evitar que ellas se nos puedan colar por ahí. Mantener limpios y desinfectadas todas las áreas y repetir periódicamente la revisión para que si se requiere, contratemos la persona externa que venga a hacer la erradicación de estas cucarachas. Otros microorganismos son las moscas. Las moscas es un portador potente de microorganismos patógenos, ya que los transporta nuevamente, así como las cucarachas, en la boca, en el cuerpo, en las vellosidades, en las alas, en las patas, transportan todos estos microorganismos y como a ellas les gusta habitar en la suciedad, entonces de allá nos traen muchos microorganismos. Es peligrosa porque al igual de las cucarachas, regurgita su comida y deposita el excremento al mismo tiempo. También tiene un sistema preventivo de digestión y entonces eso hace que ella coma, vomite y haga popó enseguida. Entonces, nuevamente, como no las vemos, no pasa nada, pero ¿y si las viéramos, comería? Ahí les dejo la inquietud. Se crían en materia orgánica, en descomposición. Les encanta todo lo que sea suciedad y descomposición, tanto vegetal como animal, basuras, excrementos, carroña. ¿Cómo podemos controlarla? Con insecticidas, pero recuerde que si usamos insecticidas, contratamos un agente externo. También podemos controlarlas con rejillas. Algunas partes utilizan cintas o platos donde se quedan pegadas. Esa es, sí es y no es una buena opción. Sí es en el sentido que las moscas se quedan pegadas. No es porque yo les pregunto, si ustedes van a entrar a un restaurante y ven a la entrada que hay cintas llenas de moscas pegadas, ¿entrarían y comerían? No sé. También podemos usar lámparas ultravioleta que hace que las elimina y debemos tener cuidado de eliminar agua que se encuentre estancada. Debemos siempre limpiar todas las áreas de donde se almacenen los alimentos. En el caso de ustedes, las mesas que utilizan para transportar la comida hacia las habitaciones, todo lo que pueda tener contacto con alimento hay que estarlo limpiando y desinfectando constantemente. No dejar restos de comida en las oficinas ni en el área donde preparan. A veces tienen una barra que está fuera de la cocina y pertenece al restaurante. Esa barra debe permanecer sin restos de comida y estar muy limpia y desinfectada. Barrer el suelo detrás de máquinas, debajo de las máquinas, donde se unen las paredes, debajo de las escaleras, limpiar desagües, no guardar cosas que no sirvan en cajas de cartón. Recuerden que las cajas de cartón son muy ricas para las cucarachas y también para los roedores. No tener basura cerca a la cocina, o sea, terminaron el área de proceso, terminaron el área de preparación, entonces de la cocina sale la basura a un sitio que no quede por ahí cerca a ella. Lo mismo nos pasa en la mesa, en la zona de restaurante de servicio. No tener estanterías de madera, debemos utilizar estanterías metálicas porque acuérdense que la madera trae mucho la cucaracha. Debemos tener las ventanas ajustadas, en el vidrio ajustado. Si llegamos a tener espacios, nuevamente coloquemos mallas para evitar que por ahí se nos colen las moscas y reparar cualquier sitio que esté roto, hendiduras que veamos, de una vez hay que tapar. Podemos controlar todas estas plagas, ya lo dijimos, con luz ultravioleta, con trampas de pegante, con trampas para ratones. Recuerde que las trampas para los ratones deben colocarlas el agente externo que se va a contratar. También se puede hacer tratamiento con plaguicidas, con agentes químicos, pero cuando hablamos de control químico, nuevamente es un agente externo que lo aplica. Vamos a mirar cuál es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Vamos, ustedes me van a decir qué medidas de control para roedores, cucarachas, moscas, hormigas aplican, pero esta vez nos vamos a salir del área de trabajo. Esta vez vamos a hacer el ejercicio en la cocina de su casa. Yo no aplico ninguno. Ah, bueno, ya vimos cómo se comportan los roedores, las cucarachas, las moscas. Díganme cómo aplicarían entonces una medida de, algunas medidas de control en sus casas, en especial en el área de la cocina. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ustedes me van a decir, no, yo en mi cocina, por ejemplo, mantengo todos los alimentos bien tapados, dejo la loza lavada,
lavo el plato de la mascota que tengo en la casa. Esa es alguna manera de hacerlo. Y van a colocarlo como siempre. En el grupo de WhatsApp me pueden colocar un audio, me pueden colocar un mensaje de texto, escriben en un cuaderno, toman la foto y la suben, o hacen una imagen en un archivo y suben el archivo. Quedo atenta a sus inquietudes y al envío de sus actividades. Recuerden que es importante mantener el control de plagas y roedores en las áreas de manipulación de alimentos para evitar contaminaciones y después tener algunos inconvenientes. Muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima sesión.